Desde tiempos lejanos, la nación de los tracios, el pueblo más numeroso de la vieja Europa, nos habla de una época gloriosa en la cual el cielo y la tierra se reunían en un mundo lleno de misterios. Los tracios no han desaparecido. Ellos están entre nosotros hoy, y esta es su historia. Istoria antică a Europei ar trebui rescrisă. La historia antigua de Europa debería ser escrita. Antes de la fundación de Roma, antes de que Grecia florezca, los pueblos tracios ocupaban vastas zonas del continente europeo y han dejado su huella en toda su historia. En nuestro viaje al pasado lejano de Europa, se les presentará una nueva visión sobre la historia antigua. Muchas de las cosas que pensamos que ya estaban bien establecidas serán sacudidas. Hechos y acontecimientos poco conocidos vendrán a redefinir la historia. Hace más de 3000 años, los tracios estaban construyendo asentamientos e imponentes ciudades. Sus vidas tenían toda la complejidad de un pueblo sedentario y bien definido. Cultivaban árboles frutales, viñedos y cereales, extraían y procesaban oro y plata. Y tal vez esta misma prosperidad atrajo las guerras que estaban por venir. Arheologia lingvistică a... La arqueología lingüística de la Ilíada de Homero, la famosa antigua epopeya, demuestra que, de hecho, la famosa guerra de Troya, tan conocida en la historia humana, fue una de coalición de las ciudades de Acaya contra las ciudades tracias confederadas en torno a Troya. În cântul al doilea din Iliada, En el segundo canto de Ilíada, Homero nos habla muy claramente acerca de la presencia de los tracios en Troya como aliados de los troyanos, una nación que, de acuerdo con las fuentes antiguas, parece haber sido también Tracia. Más allá del famoso pretexto, la guerra de Troya fue una guerra por los recursos y el poder, una guerra que tenía como premio las riquezas de Tracia. Los análisis espectrográficos realizados por investigadores alemanes en 1941 en algunas piezas descubiertas por Schliemann en Troya demostraron que la mayoría de ellas fueron elaboradas con el oro extraído de las minas de oro de las montañas de Apuseni, Rumanía. Por otra parte, sabemos que en todo su espacio histórico, geográfico y espiritual, los tracios supieron explotar el oro de todas las montañas de la zona, incluyendo las islas del norte de Grecia. Por ejemplo, en Tasos, incluso hoy se habla de las minas de oro que los griegos encontraron cuando llegaron a Tasos y cuales obviamente fueron explotadas por los tracios. El relato sobre los tesoros traco-getodacios es uno que merece relatado, ya que se extiende con pruebas materiales durante un periodo de varios miles de años. En las montañas Ródope, en la antigua Tracia, hoy en Bulgaria, todavía se pueden investigar las minas de oro de los tracios. aici, tracii Aquí los tracios han extraído oro por muchos años, y hace muchos años atrás. Estamos en las minas cerca de Perpericón, en los alrededores de Perpericón, unas de las minas de oro más antiguas de la península balcánica. Estas minas son actualmente un gran atractivo, aunque no han sido completamente exploradas. Ahora los túneles y galerías encontradas son más largas de 500 metros, pero suponemos que en algún momento medían kilómetros. Según lo revelado por la investigación geológica, por este lugar fluía en épocas lejanas un arroyuelo subterráneo y más tarde los mineros tracios se desplazaron en su cauce rompiendo piedras y explotando el oro.
Las minas de Perpericón nos muestran de hecho las habilidades de los antiguos tracios. Sabemos que en los montes Ródope, especialmente en la parte meridional cerca del monte Pangeu, y aquí en los Ródopes orientales, se extraía una gran cantidad de oro y plata. Esto llevó a los autores antiguos a hablar de los tracios Besi, población tracia de los montes Ródopes, que cavaban la tierra para obtener el metal precioso. Precisamente el oro extraído de los montes Ródopes ha permitido a la civilización griega a desarrollarse en los siglos siguientes. El camino hacia el redescubrimiento de los tesoros tracios de oro y plata nos conduce al así llamado Valle de los Reyes Tracios, un lugar donde las excavaciones han sacado a la luz tesoros impresionantes de un gran valor histórico y artístico. El primer descubrimiento sensacional, la necrópolis de Kazanlık, se hizo el 19 de abril de 1944. Posteriormente empieza a construirse la presa de Kuprinka, y durante las obras se descubren las ruinas de la antigua ciudad de Svetopolis. De 1982 a 2006, gracias al equipo de investigación de tracología dirigido por Gheorghe Chito, fueron descubiertos y se conservan más de 10 edificios antiguos cubiertos con montículos de tierra. Lo que se ve de color rojo en el mapa se descubrió en aquel periodo y por eso el Valle de las Rosas fue llamado también el Valle de los Reyes Tracios, porque en un área tan pequeña se concentran tantas necrópolis. En 1982, el arqueólogo búlgaro Gheorghe Chito estaba en una situación muy delicada, ya que el dinero que tenía solo le servía para una semana más de investigación arqueológica. Siendo obligado a elegir entre excavar al azar, con la esperanza de encontrar algo para convencer a las autoridades, o posponer estas investigaciones y tratar de reunir más fondos, decidió arriesgarse y cavó en el montículo Malcata, donde después de unos días decepcionantes hizo los primeros descubrimientos de algunos antiguos objetos de oro. Obteniendo los fondos necesarios, logró en los próximos 7 años el descubrimiento de fabulosos tesoros, construcciones funerales y murales impresionantes. De los más 1500 montículos que se encuentran en Bulgaria, se investigaron alrededor de 150. Lo que fue descubierto en sus interiores puso la antigua historia de estas tierras en una luz completamente nueva. Las tumbas reales de los tracios fueron entretanto incluidas en la UNESCO, convirtiéndose en atracciones turísticas de interés mundial. La preocupación de las autoridades búlgaras por la investigación y la conservación de estos vestigios han permitido al mundo entero descubrir un universo tracio asombroso. En la tumba de Kazanlık, por ejemplo, descubrimos maravillosos murales de 2500 años de edad, el pico de expresión del arte tracio. Mirando la cúpula con círculos concéntricos, donde encuentran su lugar varias escenas de agradables colores, descubrimos el universo de un mundo insospechado. Carros tirados por caballos, una vida abundante, hermosas mujeres y una pareja real escuchando música mientras está atendida por los siervos. Sin duda, estas imágenes no reflejan un mundo bárbaro, así como a menudo fue presentado el mundo tracio. Más allá del objetivo principal, la deposición de los restos terrenales de unos gobernantes, las tumbas tracias nos muestran a través del arte y el simbolismo utilizado que ellas son también puertas de entrada a los mundos celestiales. En el límite entre la vida y la muerte encontramos las caras brillantes de mujeres tracias que velan al que se marcha. Otra tumba impresionante es la del rey Seutes III, a 15 kilómetros de Kazanlık. Construcción elaborada, con un largo pasillo y salas abovedadas, con puertas de mármol y dioses encabezados que custodian el paso, es el lugar donde se descubrieron grandes tesoros,
del arte tracio. Coroana regelui Seutes, La corona del rey Seutes, como los demás tesoros tracios, demuestran un gran refinamiento artístico. Miren esta obra maestra realizada hace casi 2500 años. La corona del rey Seutes III, descubierta en su tumba en el montículo de Goliama Kosmatka, es sin duda el objeto más espectacular del Museo de Kazanlık. La corona de ramas, hojas de roble y bellotas de oro es delicada pero impresionante al mismo tiempo, una obra extraordinaria. Junto con ella, la imagen en bronce del rey Seutes, con características bien definidas, nos hace pensar en un pasado cargado de misterios. El contexto que permitió que estos tesoros sean realizados a tal nivel de maestría y refinamiento fue creado a la vez con la formación del gran reino de los tracios odricios. A finales del siglo VI a.C., el rey Teres consigue reunir las naciones tracias del sur del Danubio en un poderoso reino que se extendía desde Bulgaria de hoy hasta cerca de la colonia griega Apolonia, hasta Dobroya, en Rumanía de hoy, donde los getas, otro pueblo tracio, acepta la unión con los odricios. El clímax de este reino se alcanzó en el tiempo de la dinastía de los Cotizones y del rey Sitacles en el siglo IV a.C. El reino odricio siguió prosperando bajo el reinado de Seutes, Cotis y Cersobleptes. Durante el reinado de este último, sin embargo, el estado odricio es conquistado en 341 a.C. por Filipo II de Macedonia, el territorio tracio convirtiéndose en una importante base de reclutamiento para el ejército de su hijo, Alejandro Magno, el más grande conquistador de la antigüedad. Junto a él, los generales y los ejércitos de Tracia llegaron hasta lejos en Asia. A 400 años después de estos acontecimientos, el emperador romano Claudio invade el reino odricio y lo suprima, organizando en el sur de los Balcanes una nueva provincia imperial con el nombre de Tracia. En los Balcanes del norte, el Danubio, el río que atraviesa gran parte de Europa, parece haber sido en ese momento una barrera natural capaz de separar pueblos y culturas. Sin embargo, en realidad, esto no es cierto porque las naciones tracias se extendieron mucho al norte del río. Aunque desarrollados en un marco diferente a distancias de cientos o miles de kilómetros, y aunque el Danubio cortaba el espacio tracio antiguo, continuó a existir una unidad cultural, espiritual y lingüística. Tesoros similares a los de los tracios del sur de Danubio se encontraron y en el territorio del norte de Tracia. Si en Bulgaria se estima que hay más de 1500 tumbas túmulo, en Rumanía su número parece exceder 5000, la gran mayoría no siendo investigados. Lo que se ve ahora son los espectaculares montículos de Shona, en el centro del país, entre los montes Cárpatos. Hay 8, 6 de las cuales se agrupan en 2 líneas principales que forman un misterioso patio interior, que incitan la curiosidad de todos los visitantes. Ninguno de estos montículos ha sido todavía estudiado por la arqueología. A diferencia de Bulgaria, donde el interés de las autoridades para el espacio tracogético es muy grande, siendo valorado tanto científicamente como en términos de turismo, aquí en Rumanía, las autoridades no parecen demasiado interesadas ni por la historia ni por los enormes potenciales de turismo que ofrecen los vestigios traco-getodáceos. Sin embargo, fueron descubiertos algunos tesoros que pertenecieron a los pueblos tracios. Bien es cierto que una gran parte de estos descubrimientos fueron realizados por accidente o por cazadores de tesoros. Estamos en Tulcea, Rumanía, en el Museo ISEM, que alberga el tesoro de Agigiol,
descubierto en 1931 por el abuelo Cordún. Este tesoro principesco, encontrado en una tumba que tenía 3 habitaciones de paredes, totalmente destruida hoy, fue vendido. Lo que vemos en este momento a mi derecha es una copia fiel del tesoro que salió hace ya mucho tiempo fuera del país, antes de la Segunda Guerra Mundial. Una parte del tesoro original está en el Museo Nacional de Historia de Bucarest, junto a otros tesoros tracios de oro y plata. La historia del abuelo Cordún, el descubridor y al mismo tiempo el saqueador del tesoro de Agigiol, es una dramática. Si en primera fase se enriqueció, finalmente perdió toda su fortuna, fue abandonado por su esposa y terminó solo y loco, aislado en algún lugar en el delta del Danubio, como para confirmar la historia de la maldición que supuestamente acompañaba a los antiguos tesoros. Como se puede ver, el espacio tracio al norte del Danubio está a su vez rico en tesoros de oro y plata, del mismo periodo que los creados en los estados odricios más precisos del siglo IV, III y II a.C. Asimismo, algunos de los objetos del Museo Nacional de Historia de Bucarest son muy similares a los encontrados en los museos de Bulgaria, lo que demuestra la existencia de una cultura unitaria en ambos lados del río. A pesar de que las muchas naciones tracias no se unieron nunca bajo un solo gobernante, situación en la cual, según Heródoto, hubieran sido invencibles, han conseguido, sin embargo, mantener elementos comunes de identidad en una variedad de especificidades locales, así como hoy encontramos una gran diversidad en las tradiciones y portes populares rumanos, pero unidos en torno al mismo sentido espiritual. El paso del tiempo ha hecho que muchos vestigios de antiguas culturas perezcan. Otros han salido a la luz debido al trabajo de investigadores dedicados y entusiastas. En Iași, uno de los tesoros de oro getodacios fue encontrado justo cerca del museo del sitio arqueológico de Cucuteni. Impresionanta construcție de zid. La impresionante construcción de pared circular guarda la tumba principal que perteneció a un príncipe geta de los siglos IV-III a.C. Este sepulcro tumulario es similar a otros encontrados en toda la zona de Tracia, en el norte tracio, como el de Agigiol, pero también en el sur, en Bulgaria. No muy lejos de este túmulo se encontró un tesoro de oro que contenía un yelmo, un cinturón y una serie de objetos de arnés decorados con una iconografía similar a los que se encuentran en toda la zona de Tracia. ¿Acaso cuántos tesoros se esconden todavía en el suelo? Hay miles de túmulos que se pueden ver y muchos más vestigios ocultos en el suelo, sobre los cuales solo podemos conjeturar. Tanto en un lado del Danubio como en el otro, los tracios, ya sean odricios, getas, dacios o llevando otro nombre, tuvieron una influencia significativa en el espacio antiguo. Probablemente para muchos sería un choque cultural aprender que los famosos personajes de la mitología griega, como por ejemplo Orfeo y Dionisio, son prestados del espacio mítico tracio. Tracii au jucat un rol deosebit de important. Los tracios han jugado un papel muy importante en la historia heroica o legendaria de la antigua Grecia. Los griegos han tomado durante el periodo prehomérico y homérico muchas deidades, tanto femeninas como masculinas, de las que podíamos recordar el culto a los dioses Dionisio, Apolo, Sabacio. Perpericón es un área que ha sido habitada desde hace 7000 años.
Desde la edad de piedra y de bronce, los hombres antiguos tenían aquí su templo. Más tarde, los tracios lo transformaron en uno de los templos más grandes de la península balcánica. De acuerdo con nuestras investigaciones, el área sacral abarca más de 12 kilómetros cuadrados, 4 kilómetros de largo y 3 de ancho. Nosotros estamos justo en el centro del complejo. ¿Qué representa este complejo de 3.500 años de antigüedad contemporáneo con la guerra de Troya descrita por Homero? La época de las leyendas. Puedo decir a los telespectadores que durante la guerra de Troya ambas partes, los griegos y los troyanos, esperaban el vino de Tracia y a los héroes tracios para venir en su ayuda. Esos héroes, ese vino, procedían de estos lugares. Aquí toda la colina estaba cubierta de altares, entre los cuales, según nuestra hipótesis, está el altar principal de la deidad tracia Dionisio. Este santuario es probablemente el templo descrito por Heródoto como siendo el de los tracios de los montes Ródopes, un templo similar al gran templo de Apolo en Delfos. Si damos crédito a las fuentes antiguas, aquí en este lugar venían Alejandro Magno o el emperador romano Octavio Augusto para recibir predicciones sobre el futuro de los santos de la época. Descoperim cu surprindere că așa zis și barbari. Descubrimos sorprendidos que los así llamados bárbaros tracios, como son nombrados ligeramente despectivo hoy por algunos historiadores que cuestionan tanto su antigüedad como sus valores, tuvieron una influencia inesperadamente grande en las fabulosas mitologías y religiones griegas, porque Dionisio, un gran dios del panteón griego, era de origen tracio, y sin duda alguna el legendario Orfeo, sacerdote iniciado y aún chamán del viejo mundo europeo, es por definición de origen tracio y tuvo una gran importancia en el culto de los misterios que se creó en torno a él y fue perpetuado y practicado durante miles de años en Grecia, incluso después de la llegada del cristianismo. Otra gran deidad del panteón griego, quizás el más respetado después de Zeus, era Apolo Hiperboreo, y también la diosa Artemisa. Ellos son considerados en las antiguas tradiciones tracias los gemelos divinos. Como una confirmación de lo dicho hasta ahora, tenemos los testimonios de los antiguos griegos que reconocen honestamente las adquisiciones del espacio mitológico tracio. En este sentido, el antiguo histórico y geógrafo griego, el famoso Estrabón, nos cuenta en su geografía sobre los sacrificios de los griegos en honor de las diosas tracias Bendis y Cotis, subrayando al mismo tiempo que la fuente de las ceremonias órficas es de los tracios. Estrabón dice que los ritos sagrados fueron prestados por los griegos de los tracios y que el lugar donde se veneran las musas eran en tiempos antiguos lugares y montañas tracias. Refiriéndose a los atenienses, descubrimos que esos estaban dispuestos a prestar rituales sagrados extranjeros, adoptando especialmente hábitos tracios y frigios. Así pues, contemplando las cosas de esta perspectiva, empieza a esbozarse una imagen diferente sobre las relaciones en el mundo antiguo. Un mundo en el que la gran cultura griega posterior fue fuertemente influenciada en sus inicios por la cultura tracia, lo que conduce a una conclusión lógica. Al menos hasta cuando los griegos prestaron las deidades y tradiciones tracias, la cultura tracia les fue superior. Tradițiile spirituale ale Las tracilor tradiciones espirituales de los tracios han persistido durante milenios. En el primer siglo antes de Cristo se da a conocer en el espacio antiguo un gran sacerdote dacio, Deceneo. El historiador Jordanes, en su obra Gética, nos dice que Deceneo les enseñó a los dacios la filosofía, la moral, las ciencias físicas, la lógica, la medicina, la astronomía, haciéndolos mentalmente superiores a los demás pueblos. En los montes Șureanu de Rumanía encontramos hoy las huellas de uno de los centros espirituales más importantes de esa época, que fue dirigido entonces por el mismo Deceneo. Comparado por muchos con Stonehenge, esta zona espiritual parece ser el famoso monte Cogaion,
del cual hablaba Estrabón. Noi avem, în ceea ce privește pe Tenemos, Geton, con respecto a los getodacios, una referencia extraordinaria al monte Cogaion. Viene de Estrabón. Es conocida la famosa cita sobre el monte Cogaion, referente al hecho de que allí Deceneo y sus sacerdotes tenían cierta autonomía y eran famosos en el espacio antiguo. Para venir después de algunos siglos, Jordanes, basado en algunos datos historiográficos de su tiempo, mucho más ricos de los que tenemos hoy, y contar algunas cosas extraordinarias. Pues bien, nuestros dacios conocían el movimiento de las estrellas, los planetas, cuántas veces supera el disco solar el tamaño de la Tierra. No deberían sorprendernos estas cosas. 150 años antes, Eratóstenes midió con suficiente precisión el radio de la Tierra, basándose en observar el sol y la sombra en el fondo de un pozo. Hay una enorme cantidad de datos que afirman que ese era el Cogaion. El Cogaion mencionado de Estrabón, el Cogaion famoso en su tiempo, que puede haber sido uno de los polos de conocimiento científico de la época. Lo que es importante saber es que la astronomía dacia no es algo inventado por nosotros. Es transmitida en el folclore humano a través de una serie de referencias a las hadas del cielo, a Dios, a varias deidades o el sol, la luna, que son personajes muy importantes. Parece que al principio del primer siglo del nuevo milenio, su extraordinaria investigación astronómica aplicada a Cogaion enriquece y llega a ser una cuestión mucho más seria, a saber, al monte Godeanu, que está a 3 kilómetros en línea de visión directa con los santuarios de Sarmizegetusa. Ahí, no solo según mi opinión, sino tras una investigación con espectrograma URTIM, con datos de campo y con todos los datos de cálculo astronómico moderno, con que fuimos ayudados por algunos astrónomos de renombre internacional, sin duda alguna, Godeanu era un punto de observación astronómica. Eso es muy importante de saber. Până acum ați putut afla lucruri semnificative Hasta ahora han podido aprender cosas importantes acerca de los tesoros tracios, tanto materiales como espirituales. A continuación les propongo pasar en breve al espacio tracio heroico. En la primera parte de la película han conocido información sobre la presencia de los tracios en Troya y sobre los generales y ejércitos de Tracia que habían acompañado a Alejandro Magno en sus campañas de conquista. Ahora vamos a dirigir nuestra atención a la reina masajeta Tomiris, que según a la leyenda derrotó al imperio persa. Tomiris, la reina de los masajetas, aparece en el primer libro de las historias de Heródoto en su calidad de vencedora de Ciro el Grande, fundador del imperio persa, alrededor de 529 a.C. Se trata de un periodo de 15 a 16 años antes de la expedición de Dario I del Istaspe, sobre el cual hablan Eminescu y por supuesto otras fuentes posteriores griegas y romanas. Jordanes, el historiador medieval, recuerda que la reina Tomiris, después de derrotar a los persas, después de la derrota del Ciro el Grande, se fue con su pueblo asentándose en Escitia Menor, donde fundó la ciudad de Tomis, hecho confirmado por la expedición de Dario a las puertas del Danubio. Quiero decir que en términos de la dinámica geopolítica de esa época,
las cosas se confirman. Lo que dice Jordanes se confirma por esta expedición que trata de someter a los getas. La aproximativ 150 de ani după ce Aproximadamente 150 años después de que la reina Masaheta Tomiris derrotó al imperio persa, otro personaje notable es conocido en el mundo. Se trata del rey dacio Dromichetes, que dominó tanto al sur como al norte del Danubio. Al principio del siglo III a.C., el rey Dromichetes derrota 2 veces a Lisímaco, el ex general del ejército de Alejandro Magno, que más tarde llegó a ser el rey de la Tracia helenística. La lección de vida que Dromichetes le dio a su rival fue preservada hasta hoy. A pesar de que había hecho prisionero a Lisímaco, a su hijo y a todo su ejército, en vez de matarlos a todos, Dromichetes les invitó a una fiesta en la que los presos fueron servidos en copas y platos de oro, mientras Dromichetes y sus nobles comieron en vasijas de barro. El mensaje fue comprendido por Lisímaco, que después de ser liberado le devolvió a Dromichetes las fortalezas pónticas conquistadas y, como dicen algunas fuentes, le dio incluso a su propia hija de esposa al rey Dacio. Expedițiile la nordul Dunării, Las expediciones al norte del Danubio, llevadas a cabo por los ejércitos de Alejandro Magno y su general Lisímaco, evidencian la importancia militar y política de los tracios del norte del Danubio en ese periodo, y las evidencias arqueológicas descubiertas en el sitio arqueológico de Piscu Cresani son muy concluyentes sobre la ubicación de la fortaleza Helis, la residencia del rey Dromichetes, que se registra en las fuentes helenísticas, romanas e incluso bizantinas más tarde, sobre todo por su ejemplo de diplomacia política y su comportamiento peculiar, tratando regiamente a sus adversarios tomados presos, mostrándoles que en realidad vinieron a usurparle la pobreza. Otra cosa destacable referente a Dromichetes es la relacionada con su tumba descubierta en 1982 cerca del pueblo Zveștari, en Bulgaria, a partir de la investigación arqueológica. Incorporada en la UNESCO en 1985, la tumba es un monumento único de la cultura getotracia. En ninguna otra tumba getotracia descubierta hasta ahora no se reúne tal combinación única de arquitectura, escultura y pintura. Fechada a la primera mitad del siglo III a.C., la tumba consta de un pasillo y 3 habitaciones, un vestíbulo, la cámara mortuoria y una habitación destinada a los regalos funerarios. Muy interesantes son las decoraciones de la habitación central. El friso, que consta de 10 esculturas femeninas, tiene que ver, según los arqueólogos, con la diosa madre y los 10 aspectos de la misma. En la cámara funeraria hay un dibujo que representa a la diosa madre dándole una corona al rey montado en el caballo. Detrás de la diosa hay mujeres que llevan regalos, mientras que detrás del rey están los guerreros. Una de las cosas interesantes que encontramos en la tumba de Dromichetes es el símbolo del toro que aparece en el frontispicio del sepulcro. Es interesante ya que también lo encontramos en el tesoro tracio de Cucuteni, Iași, contemporáneo con la tumba de Dromichetes. Más tarde, el toro se convirtió en la Edad Media un elemento central del escudo del Moldavia durante cientos de años, y en la actualidad lo encontramos en el emblema nacional de Rumanía. ¿Podrían ser estas cosas la evidencia de una continuidad de al menos 2500 años? Nuestro viaje en busca de héroes tracios nos lleva también al famoso Espartaco, el más conocido gladiador de la antigüedad. născut în apropiere de Sofia, în Bulgaria. Nacido cerca de Sofia, Bulgaria, y esclavizado por los romanos,
Espartaco se convirtió en uno de los gladiadores más poderosos y temidos. Su deseo de recuperar la libertad le lleva a liderar la mayor revuelta de esclavos en la República Romana en el año 73 a.C., una revuelta que sacudirá los cimientos de Roma. Su lucha se conoce en todo el mundo, él convirtiéndose hoy en un símbolo mundial de la lucha por la libertad. Contemporáneo del famoso gladiador, fue otra figura prominente de la antigüedad, el rey Getodacio Burebista, que llegó a gobernar y sobre el lugar de nacimiento de Espartaco. Deși Herodot a făcut această observație asupra tracilor, Aunque Heródoto hizo esta observación sobre los tracios, apreciándolos, pero diciendo que no son unidos y que si fueran unidos serían invencibles, sin embargo, las naciones tracio-getico-dacios, muchos en número, tenían el mismo idioma, la misma espiritualidad, tenían una vida en común en un vasto territorio de la antigua Europa, y era natural que en la mente de los sabios y los líderes de esas naciones sea presente la idea de unidad política, dado que contra ellos venían todo tipo de desafíos y ataques de las fuerzas imperiales y otros vecinos dispuestos a instalarse en este país. El que puso en práctica esa idea de unidad política fue el gran rey Burebista. Esto es lo que relatan las fuentes antiguas. Así, Estrabón, en su geografía, anota lo siguiente: tomando el timón de su nación, Burebistas elevó el pueblo abrumado por faltas debido a las guerras sin fin, y tanto lo dirigió mediante ciertas habilidades, vida disciplinada y obediencia a los mandamientos, que en pocos años estableció un gran imperio, trayendo bajo el control de los getas la mayoría de los vecinos. Incluso los romanos le tenían miedo, ya que cruzaba el Danubio y saqueaba Tracia hasta Macedonia e Iliria. Mediante estas campañas, Burebistas llegó a dominar todo el territorio de los dos lados del río. Confirmando las palabras de Estrabón, una famosa inscripción de Dionisópolis, hoy Balchik en Bulgaria, afirma que Burebistas llegó a ser el más grande de los reyes de Tracia. Unificarea politică a neamurilor La unificación política de los getodacios realizada por Burebistas fue creada como una reacción al creciente peligro romano. Por otra parte, Burebistas se involucró en el conflicto entre César y Pompeyo, los dos contendientes por el liderazgo de Roma, prometiendo su ayuda al segundo. Finalmente, Burebistas fue asesinado en el año 44 a.C., en el mismo año con César, y su gran reino se derrumbó. En los años que siguieron, los romanos llegaron al Danubio y comenzaron su campaña de conquistar Dacia, dirigida al final del primer siglo después de Cristo por Domiciano. El Danubio no fue un obstáculo importante para los romanos, tanto que los ejércitos imperiales, al mando del general Fuscus, pasaron el río en el año 87 después de Cristo para enfrentarse a los dacios de Decebalo. Primul război de la Tape se soldează. La primera batalla de Tape resulta en la derrota del ejército romano y la muerte del general Fuscus. Un año más tarde, el emperador Domiciano envía un nuevo ejército contra los dacios. Esta vez las fuentes históricas hablan de una victoria romana. Pero es muy curioso que el tratado de paz después de la guerra del año 88 es muy favorable a los dacios, los romanos pagándole a los mismos subsidios por un periodo de 13 años, una especie de tasa de protección, y ofreciéndoles profesionales romanos para las construcciones civiles y militares en Dacia. Sabiendo que los romanos no van a renunciar a la idea de conquistar Dacia, Decebalo
se prepara para las próximas În guerras. lupta împotriva Imperiului Roman, En la lucha contra el Imperio Romano, Decebalo, en su periodo de 19 años de reinado, ha organizado y desarrollado una coalición antirromana que se extendía de la zona persa hasta la zona norte germánica, llegando, según algunas fuentes, incluso a contactos político-militares con generales chinos que habían prometido cierto apoyo. En el año 101, Trajano, el nuevo emperador romano, llega a Dacia decidido a conquistarlo, y así empiezan las dramáticas guerras entre los dacios y romanos que llevan al derrumbe del reino dacio. Las guerras entre dacios y romanos de los años 101, 102 y 105, 106 terminan con la victoria romana y la conquista de una parte de Dacia. A pesar del heroísmo de los dacios, que se creían inmortales, no les fue posible ganar más frente a la mayor maquinaria de guerra de la época. Para no dejarse capturado, Decebalo se suicidó. piesele de aur și de El argint tesoro de oro y plata, capturado por los romanos después de la conquista de Dacia, constituye el mayor botín jamás registrado en toda la historia de Roma y del Imperio Romano. La importancia de esas capturas de guerra es tan grande que las finanzas del Imperio Romano fueron restauradas por un periodo de varios años. Los ciudadanos romanos fueron exentos de impuestos durante un año y las celebraciones organizadas en honor de la victoria sobre Decebalo duraron 123 días. La derrota de los dacios fue una apuesta importante para el Imperio Romano, encontrándose bajo el reinado de Trajano en su máxima expansión territorial. Los dacios eran no solo muy ricos y buenos para saquear, sino también temidos guerreros, el oponente más fuerte de Roma en aquel tiempo. Tal vez estas cosas, como otras también, han impulsado a Trajano que poco después de la victoria haga algunas cosas sin precedente en la historia del imperio. Así, en el año 113 después de Cristo, en Roma es levantada la famosa columna que lleva su nombre, el más impresionante monumento artístico de la antigüedad, con una altura de casi 30 metros, un diámetro de unos 4 metros y una superficie de los relieves de 204 metros cuadrados. La columna ilustra la historia de las guerras dacio-romanos con un impresionante arte y cuidado de los detalles. Copias del imponente monumento están hoy en muchos museos de todo el mundo, incluso en Bucarest. Sin embargo, la más increíble cosa hecha por Trajano es lo que el experto en historia del arte Leonard Velcescu llama el programa iconográfico dedicado por los romanos a los dacios. En su libro Los dacios en la escultura romana, estudio de iconografía antigua, Leonard Velcescu identifica más de 100 estatuas de dacios encontradas al principio en el foro de Trajano, hoy presentes en varios museos alrededor del mundo. Es evidente que ninguna otra nación derrotada por Roma no ha recibido tanta atención de los artistas romanos. ¿Acaso por qué levantaron los romanos a los vencidos estatuas de 3 metros de altura en actitudes llenas de dignidad? Porque ninguna de estas estatuas no muestran a los dacios en posiciones humillantes. Ellas expresan fuerza y orgullo. Muchas de ellas son más grandes que cualquier estatua guardada del emperador Trajano. Una explicación lógica que tenemos sería que Trajano y los romanos admiraban la valentía de una nación que, de acuerdo con la doctrina zamoxiana, creían en la inmortalidad y luchaba sin temor. Pero sin duda hay más razones.
Deși teoria oficială Aunque promovată la teoría oficial promovida en Rumanía hoy es que con la victoria de Trajano los dacios resignaron y aceptaron su suerte siendo romanizados, incluidos los procedentes de fuera del imperio, documentos históricos, pruebas materiales y la lógica desmienten totalmente esta tesis. Tanto dentro de las fronteras imperiales como fuera de ellas, los dacios conservaron su identidad y siguieron luchando por lograr la independencia. La historia de los tracios podría terminarse aquí con la derrota de la Dacia de Decébalo. Sin embargo, ella continúa de una manera inesperada. Con la entrada de una parte importante de la zona tradicional tracia en el componente del Imperio Romano, los traco-getodacios empiezan a obtener la ciudadanía romana con todos los derechos que se deriven de ella. Esto permitió a muchos de ellos avanzar en el ejército y la administración romana y, lo que parece increíble, llegar incluso al liderazgo del Imperio Romano. În contextul crizei militare a Imperiului Roman la Dunărea de Jos, En el contexto de la crisis militar del Imperio Romano en el Bajo Danubio, donde los getodacios atacaban continuamente el imperio, el general romano Regaliano, de origen getodacio, fue proclamado emperador por las legiones de Moesia y Panonia. Veamos qué dice la historia augusta acerca de este líder militar. Regaliano cumplía la función de comandante militar en Iliria y fue nombrado emperador. Los autores de este hecho fueron los habitantes de Moesia. Acerca de él, a continuación, la fuente histórica dice: él siempre, este Regaliano, fue un experto en asuntos militares y Galieno lo había sospechado aún antes, ya que parecía digno del trono. Se dice que era de origen dacio, siendo pariente del mismo Decébalo. Esto es lo que dice la historia augusta. Las fuentes registran también otros emperadores romanos de origen traco-getodacia. Entre ellos ocupa un lugar significativo el emperador Galerio, quien dirigió el Imperio Romano entre 305 y 311 después de Cristo. Împăratul Galerius nu numai că era foarte mândru El emperador Galerio no solo era muy orgulloso de su origen dacio, sino que un escritor religioso, Lactancio, recuerda unas pocas décadas después de su muerte que quería incluso cambiar el nombre del Imperio Romano en el Imperio Dacio. Y en su arco de triunfo en Tesalónica se encuentran las imágenes de guerreros dacios agrupados en unidades militares específicas que llevan emblemas dacias, y el propio arco de triunfo es dedicado a la victoria que obtuvo Galerio con las tropas de élite que había movilizado del mundo dacio. El arco de Galerio en Salónica es la mejor prueba de que los dacios no desaparecieron de la historia. Aproximadamente 200 años después de la conquista de una parte de Dacia y unas pocas décadas después del retiro romano de Dacia, aquí encontramos a los dacios, así como en la columna trajana. Los mismos rostros, las mismas ropas, el mismo tipo de armas y el draco dacio, la conocida cabeza de dragón. En Roma encontramos hoy otro arco triunfal de interés para el conjunto del espacio tracio-getodacio. Se trata del arco de Constantino, el sucesor de Galerio al liderazgo del imperio. El arco fue dedicado a conmemorar la victoria de Constantino contra Magencio en la batalla de Ponte Milvio.
Lo que sorprende es la presencia de 8 imponentes estatuas de dacios en posturas dignas que guardan el monumento en la altura. ¿Por qué no encontramos en su lugar estatuas de generales y soldados romanos con su uniforme específico? ¿Puede ser que los dacios tenían una importancia significativa también en el tiempo de Constantino el Grande? Pero las sorpresas no terminan aquí. La importancia de los dacios en el Imperio Romano y su presencia en la cúpula del mismo se pone de relieve también por las estatuas de dacios de pórfido rojo. Dado que el pórfido rojo era monopolio imperial, el hecho de encontrar antiguas estatuas de dacios realizadas de esta roca refuerza los argumentos ya presentados. Y las sorpresas siguen. Ultimul mare împărat de origine El último gran emperador de origen tracio-ilirio-dacio, Justiniano, intenta en el siglo VI después de Cristo reconstituir una versión cristiana del Imperio Romano y en su ciudadela de la Ravenna, los sabios venidos tras el nacimiento de Jesucristo son representados con gorros de nobles dacios. Vale la pena mencionar que Justiniano fortalece todas las guarniciones remotas del imperio con unidades militares dacias y hasta hoy, por ejemplo, el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, una cierta tribu de montañeses afirman su origen valaco, que reconocen y son muy orgullosos cuando encuentran gente que viene de Rumanía. Recordando lo que se dijo hasta ahora, constatamos que los tracios getodacios tenían una cultura avanzada y que eran refinados creadores de arte. Encontramos que han influenciado fuertemente la cultura griega, los griegos tomando de los tracios tradiciones y deidades. Los antiguos héroes traco-getodacios se convirtieron en símbolos modernos debido a sus hechos y heroísmo. Al mismo tiempo, los tracio-getodacios han llegado a liderar el más importante imperio de la antigüedad, el Imperio Romano. ¿Acaso todas estas cosas no deberían hacernos reconsiderar todo lo que hemos aprendido sobre la historia antigua? ¿Es posible seguir creyendo que la más numerosa nación de la antigua Europa se ha evaporado? Cercetările arheologice Las investigaciones arqueológicas realizadas en el espacio tracio nos obligan a decir que debemos reescribir la historia de Europa. De mic, instinctiv, am simțit De pequeño, instintivamente, sentí que es imposible perderse esta identidad a nivel de un pueblo, como hemos aprendido en la clase de historia, que Dacia fue romanizada en un tiempo tan corto, tanto la parte ocupada como la libre. En el presente, tanto nosotros los rumanos al norte como los búlgaros al sur de Danubio, evidentemente somos una y la misma cosa. Somos prácticamente los descendientes de los tracios. Esto traco-getodacios están entre nosotros, de hecho somos nosotros mismos.